¿Alguna vez has sentido que alguien en tu vida no es lo que parece? Esa intuición que te dice que algo no está bien, pero no puedes poner el dedo en la llaga. Identificar a personas peligrosas a tiempo puede ser la diferencia entre proteger tu paz mental o ser arrastrado a un caos emocional. Vamos a desvelar las señales ocultas que estas personas muestran para que puedas liberar tu vida de quienes solo buscan drenarte, manipularte o controlarte. No dejes que su toxicidad arruine tu bienestar. Es hora de tomar el control. Carl Jung, uno de los pilares de la psicología profunda, ofrece valiosos conceptos que pueden ayudarnos a identificar a personas peligrosas en nuestra vida. Su trabajo sobre el inconsciente, los arquetipos y la sombra, nos da las herramientas para reconocer señales sutiles y no tan sutiles que podrían indicar que alguien en nuestro entorno es potencialmente dañino. A continuación, exploramos estas señales desde una perspectiva junguiana. La teoría de la sombra es uno de los conceptos más profundos y reveladores de Carl Jung. La sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o negamos, ya sea porque los consideramos inaceptables, vergonzosos, o porque simplemente no encajan en la imagen que queremos proyectar de nosotros mismos. Estas partes reprimidas de nuestra psique no desaparecen, más bien, se ocultan en el inconsciente, influyendo en nuestras acciones y percepciones de manera sutil pero poderosa. Cuando una persona no es consciente de su sombra, ésta puede manifestarse en su comportamiento hacia los demás a través de la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa en el cual atribuimos a otros los sentimientos, pensamientos o características que no queremos reconocer en nosotros mismos. En este proceso, alguien que no ha confrontado su propia sombra puede comenzar a ver en los demás aquellos aspectos que en realidad le pertenecen, distorsionando su percepción y, en consecuencia, sus relaciones interpersonales. La sombra proyectada como un peligro. Cuando nos enfrentamos a una persona que proyecta su sombra de manera constante, nos encontramos ante una situación potencialmente peligrosa. Esta proyección no solo distorsiona la realidad, sino que también puede llevar a comportamientos dañinos, tanto para la persona que proyecta como para quien es objeto de la proyección. En este contexto, las acusaciones injustificadas, las críticas constantes y los juicios severos pueden ser reflejos directos de los propios conflictos internos de la persona que proyecta. Por ejemplo, si alguien constantemente te acusa de ser egoísta, manipulador o deshonesto, a pesar de que tus acciones no justifiquen tales acusaciones, es probable que esa persona esté proyectando su propia sombra. Esto puede ser particularmente confuso y dañino, ya que te hace dudar de tu propio carácter y comportamiento, incluso cuando no has hecho nada para merecer tales críticas. Además, una persona que proyecta su sombra puede sentirse profundamente amenazada por las cualidades que percibe en los demás, precisamente porque son un reflejo de sus propios defectos. Esta amenaza percibida puede llevar a comportamientos defensivos o agresivos, ya que la persona intenta protegerse de lo que en realidad es una confrontación con su propio yo reprimido. En lugar de reconocer y confrontar su sombra, opta por externalizarla, volcando su conflicto interno hacia quienes le rodean. El impacto de la proyección en las relaciones. Las relaciones interpersonales pueden verse seriamente afectadas por la proyección de la sombra. En el ámbito familiar, por ejemplo, un padre que no ha confrontado sus propios miedos e inseguridades puede proyectarlos en sus hijos, criticándolos injustamente o imponiéndoles expectativas irrazonables. Este tipo de dinámica puede llevar a una espiral de incomprensión y resentimiento, donde la verdadera causa del conflicto nunca es abordada. En el ámbito laboral, un jefe que proyecta su sombra puede crear un ambiente tóxico, donde las críticas son constantes y los empleados se sienten constantemente vigilados y subvalorados. Aquí, la sombra del jefe puede manifestarse en la forma de un perfeccionismo extremo o una necesidad de control, que en realidad son reflejos de sus propias inseguridades y miedos a no ser suficientemente competente o valorado. Protegerse de la proyección. Reconocer cuándo alguien está proyectando su sombra es crucial para proteger nuestra salud mental y emocional.
No debemos aceptar ciegamente las acusaciones o críticas de los demás, especialmente cuando carecen de fundamento. En lugar de eso, es importante mantener una perspectiva clara y objetiva sobre quiénes somos y cuáles son nuestras verdaderas motivaciones y comportamientos. Además, es útil desarrollar una comprensión más profunda de nuestra propia sombra. Al hacerlo, no solo nos protegemos de proyectarla en los demás, sino que también podemos reconocer cuándo otros están proyectando la suya sobre nosotros. La autorreflexión y el trabajo en uno mismo son herramientas poderosas para desmantelar las dinámicas destructivas que pueden surgir de la proyección de la sombra. Carl Jung desarrolló la idea de los arquetipos como patrones de comportamiento y símbolos universales que emergen del inconsciente colectivo, una estructura profunda de la mente humana compartida por todas las personas. Entre estos arquetipos se encuentran figuras como el héroe, el sabio, pero también el trickster o el villano. Estos últimos representan aspectos oscuros de la psique humana, encarnando comportamientos que pueden ser peligrosos cuando se manifiestan en una persona. Falta de autenticidad y encarnación de arquetipos negativos. La autenticidad es una cualidad esencial en las relaciones humanas. Ser auténtico implica ser genuino, coherente y fiel a uno mismo y a los demás. Sin embargo, cuando una persona encarna arquetipos negativos, como el trickster o el villano, esta autenticidad se pierde. Estas personas adoptan una máscara, una fachada que utilizan para manipular a los demás y satisfacer sus deseos o necesidades, a menudo a expensas del bienestar ajeno. La falta de autenticidad en estos individuos se manifiesta en su incapacidad para ser sinceros, honestos y transparentes en sus relaciones. Jung sostenía que los arquetipos son fuerzas poderosas que pueden influir en el comportamiento humano de manera profunda. Cuando una persona es dominada por un arquetipo negativo, como el trickster, su comportamiento se vuelve engañoso y manipulador. Este arquetipo es conocido por su capacidad de engañar, jugar con las emociones de los demás y crear caos. En lugar de actuar de manera directa y honesta, el trickster utiliza la astucia y la manipulación para lograr sus fines sin considerar las consecuencias para quienes lo rodean. El trickster en las relaciones interpersonales. El arquetipo del trickster es especialmente peligroso en las relaciones interpersonales porque su comportamiento está motivado por el deseo de manipular y controlar. El trickster se alimenta del caos y la confusión, y a menudo disfruta de ver cómo sus acciones desencadenan conflictos o malentendidos entre las personas. Este comportamiento puede ser extremadamente dañino, ya que socava la confianza y la seguridad en las relaciones, dejando a las víctimas inseguras y emocionalmente vulnerables. Por ejemplo, una persona que encarna el arquetipo del trickster podría decir cosas contradictorias o actuar de manera ambigua intencionadamente, generando confusión en su entorno. Esta persona podría hacer que otros duden de sí mismos o de los demás, sembrando la semilla de la desconfianza y la discordia. Lo más insidioso es que el trickster a menudo actúa bajo la apariencia de la amistad o el apoyo, lo que hace que sea difícil identificar sus verdaderas intenciones hasta que el daño ya está hecho. El villano y la destrucción consciente. Otro arquetipo negativo que puede manifestarse en personas peligrosas es el del villano. A diferencia del trickster, que disfruta del caos y la confusión, el villano busca activamente la destrucción. Este arquetipo está impulsado por la necesidad de poder, control y dominación, y no dudará en utilizar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos, incluso si eso significa dañar a otros de manera consciente y deliberada. El villano se caracteriza por su falta de empatía y su capacidad para racionalizar el daño que causa. Puede justificar sus acciones como necesarias o merecidas, y rara vez muestra remordimiento por el sufrimiento que inflige. Este arquetipo es especialmente peligroso porque no solo carece de autenticidad, sino que también posee una capacidad destructiva que puede devastar la vida de quienes se cruzan en su camino. Señales de falta de autenticidad. Identificar a una persona que encarna arquetipos negativos y carece de autenticidad puede ser difícil,
pero hay señales a las que podemos estar atentos. La inconsistencia en el comportamiento es una de ellas. Si una persona actúa de manera radicalmente diferente según las circunstancias o las personas con las que interactúa, esto puede ser una señal de que no está siendo genuina. Otra señal es la manipulación constante. Si alguien parece estar siempre manejando las situaciones en su propio beneficio, sin importar el impacto que esto tenga en los demás, es probable que esté actuando bajo la influencia de un arquetipo negativo. Además, la falta de empatía o la capacidad de causar daño sin remordimientos son claros indicadores de que estamos tratando con una persona peligrosa. Protegiéndonos de los arquetipos negativos. La transferencia es un concepto central en la psicología junguiana y psicoanalítica en general. Se refiere al proceso en el cual una persona desplaza o proyecta emociones, deseos y expectativas relacionados con figuras importantes de su pasado, como padres o antiguos amantes, sobre otra persona en el presente. Esta proyección es inconsciente y puede influir profundamente en la dinámica de las relaciones interpersonales. Cuando la transferencia es negativa, se convierte en una fuerza peligrosa que puede invadir el espacio psíquico de la otra persona, causando daño emocional y mental. La transferencia y su impacto en las relaciones. La transferencia negativa ocurre cuando los sentimientos que una persona no ha resuelto con figuras significativas de su pasado se proyectan de manera distorsionada sobre alguien en su vida actual. Este tipo de transferencia puede manifestarse en forma de expectativas irrazonables, demandas emocionales exageradas o actitudes de dependencia. La persona que realiza la transferencia puede no ser consciente de que está imponiendo estas demandas debido a sus propias heridas emocionales no resueltas. En una relación donde existe transferencia negativa, la persona receptora puede sentirse invadida emocionalmente, como si estuviera siendo forzada a asumir responsabilidades que no le corresponden. Esta invasión psíquica puede ser agotadora, ya que la persona que la sufre se ve arrastrada a lidiar con problemas y emociones que en realidad no le pertenecen. Invasión psíquica. La carga de la transferencia negativa. La invasión psíquica se refiere a la intromisión en el espacio emocional y mental de otra persona. Cuando alguien utiliza la transferencia negativa para volcar sus propios conflictos internos en los demás, está invadiendo su espacio psíquico. Esta invasión es particularmente peligrosa porque la persona que la lleva a cabo a menudo busca hacerte responsable de su bienestar emocional, culpándote por sus problemas o esperando que resuelvas situaciones que están fuera de tu control. Un claro ejemplo de invasión psíquica es cuando una persona constantemente te carga con sus problemas emocionales, esperando que tú los resuelvas o mitigues su dolor. Este tipo de comportamiento no solo es injusto, sino que también puede llevar a un agotamiento emocional y mental significativo. La persona que sufre esta invasión puede sentirse atrapada en una dinámica donde sus propios límites emocionales son ignorados, lo que provoca un desgaste psicológico. El efecto destructivo de la transferencia negativa. La transferencia negativa no solo es invasiva, sino también destructiva. Destruye los límites saludables entre las personas, convirtiendo relaciones que podrían ser nutritivas en dinámicas tóxicas y dependientes. La persona que recibe esta transferencia puede comenzar a experimentar ansiedad, estrés y una sensación creciente de impotencia al no poder satisfacer las demandas emocionales de la otra persona. Además, la invasión psíquica que resulta de la transferencia negativa puede llevar a una pérdida de identidad, ya que la persona receptora puede comenzar a dudar de sus propias emociones y necesidades, subordinándolas a las de la persona que proyecta. En el trabajo de Jung, esta invasión es vista como una forma de vampirismo psíquico, donde una persona succiona la energía emocional de otra para satisfacer sus propias necesidades no resueltas. Este tipo de dinámica es extremadamente perjudicial para ambas partes. La persona que proyecta no enfrenta ni resuelve sus propios problemas, y la persona que recibe la transferencia es drenada emocionalmente. Protegerse de la invasión psíquica. Reconocer cuando alguien está utilizando la transferencia negativa en tu contra es el primer paso para protegerte. Es crucial establecer límites claros y saludables en tus relaciones.
asegurándote de que no te veas arrastrado a resolver problemas que no son tuyos. La autoconciencia también juega un papel importante en esta protección. Entender tus propias emociones y diferenciar entre lo que te pertenece a ti y lo que pertenece a los demás es fundamental para evitar ser manipulado emocionalmente. Además, es importante recordar que no estás obligado a asumir la carga emocional de otra persona, especialmente cuando esa carga está siendo impuesta a través de la transferencia negativa. Aprender a decir no y a establecer límites firmes puede ser difícil, pero es esencial para mantener tu bienestar mental y emocional. Ejemplo de transferencia negativa destructiva. Un ejemplo común de transferencia negativa destructiva podría ser una amistad donde uno de los amigos constantemente busca al otro para descargar sus problemas personales. Supongamos que cada vez que esta persona tiene una discusión con su pareja, acude a su amigo, exigiendo atención y apoyo incondicional, y culpando al amigo si no está disponible para escuchar. En este caso, el amigo se ve obligado a cargar con el peso de los problemas de la relación del otro, siendo emocionalmente drenado y llevado a un estado de agotamiento. La persona que realiza la transferencia no está resolviendo sus problemas con su pareja, sino que está desplazando sus emociones no resueltas hacia su amigo, creando una dinámica tóxica. La sincronicidad es uno de los conceptos más fascinantes y enigmáticos desarrollados por Carl Jung. Se refiere a la ocurrencia de eventos que, aunque no estén conectados causalmente, poseen un significado profundo y subjetivo para la persona que los experimenta. Estos eventos coincidentes pueden parecer extraordinarios y cargados de un simbolismo que resuena con las circunstancias o el estado emocional de una persona en un momento particular. Según Jung, la sincronicidad actúa como una manifestación del inconsciente colectivo y puede proporcionar una sensación de propósito o conexión en la vida de las personas. Manipulación a través de la sincronicidad, un peligro sutil. Si bien la sincronicidad a menudo se percibe como una fuerza positiva que puede guiar a las personas a través de experiencias significativas, también puede ser manipulada por aquellos con intenciones menos nobles. Una persona peligrosa, con conocimientos sobre este fenómeno, podría explotar la sincronicidad para manipular las percepciones y emociones de otra persona. Al sugerir que ciertas coincidencias son señales de un destino compartido o de una conexión especial, un manipulador puede intentar crear una falsa intimidad o dependencia emocional. La manipulación a través de la sincronicidad es sutil pero poderosa. A diferencia de otros métodos de manipulación más evidentes, este se basa en la percepción subjetiva de eventos que, aunque pueden parecer fortuitos o milagrosos, no tienen un vínculo causal evidente. El manipulador puede aprovechar la creencia en el destino o en las conexiones cósmicas para convencer a la persona de que sus vidas están entrelazadas de una manera especial y predestinada. Esto crea una dinámica de poder en la que la víctima puede sentir que debe seguir al manipulador debido a la aparente importancia de estos eventos sincronizados. El juego con las emociones y la creación de falsas intimidades. Una persona manipuladora que utiliza la sincronicidad puede presentar coincidencias triviales como si fueran eventos cargados de significado profundo. Por ejemplo, pueden señalar que ambos experimentaron eventos similares en sus vidas, como haber visitado los mismos lugares o haber tenido experiencias parecidas, y sugerir que esto es una señal de que están destinados a estar juntos o a tener una relación especial. Esta narrativa, aunque pueda parecer romántica o significativa, en realidad está diseñada para desviar la atención de la verdadera intención del manipulador: controlar y dirigir las emociones de la otra persona. El manipulador puede insistir en que estos eventos no son meras coincidencias, sino señales claras de que existe un propósito superior detrás de su relación. Esto puede hacer que la víctima se sienta especial o elegida, lo que a su vez aumenta su dependencia emocional del manipulador. La víctima puede comenzar a ignorar las señales de advertencia o comportamientos tóxicos, ya que se siente atrapada en la idea de que su relación es única y está destinada a ser. El peligro de la dependencia emocional. La dependencia emocional que puede resultar de esta manipulación es particularmente peligrosa.
Cuando alguien cree que su relación está respaldada por fuerzas cósmicas o predestinadas, puede sentirse menos capaz de romper con esa relación, incluso si es perjudicial. Esta creencia en un destino compartido puede cegar a la víctima ante las señales de abuso o manipulación, ya que está convencida de que su relación tiene un significado más profundo que justifica la tolerancia de comportamientos dañinos. Además, la manipulación a través de la sincronicidad puede hacer que la víctima se sienta desconectada de su propio juicio. Al confiar en la interpretación del manipulador sobre los eventos sincronizados, la víctima puede empezar a dudar de su propia capacidad para interpretar la realidad, lo que refuerza aún más el control del manipulador. Protección contra la manipulación de la sincronicidad. Para protegerse contra este tipo de manipulación, es crucial mantener una perspectiva crítica y objetiva frente a las coincidencias significativas. Es importante recordar que, aunque la sincronicidad puede ser una experiencia poderosa y significativa, no debe ser utilizada como la única base para tomar decisiones importantes en la vida, especialmente en el contexto de las relaciones interpersonales. Cuestionar las intenciones de aquellos que insisten en que ciertas coincidencias son señales de un destino compartido es esencial. Pregúntate si estas coincidencias realmente indican una conexión profunda, o si podrían estar siendo utilizadas para influir en tus emociones y decisiones de manera manipulativa. Otra forma de protegerse es estar consciente de la tendencia humana a buscar patrones y significados, especialmente en tiempos de incertidumbre o vulnerabilidad emocional. Los manipuladores pueden aprovechar esta tendencia para reforzar la idea de que una relación tiene un significado especial o predestinado. Mantener un equilibrio entre la apertura a las experiencias sincronizadas y un sano escepticismo es clave para evitar caer en la trampa de la manipulación. Carl Jung, en su exploración profunda de la psique humana, introdujo el concepto de los complejos como estructuras autónomas dentro del inconsciente que influyen en nuestro comportamiento y emociones. Los complejos, según Jung, son fragmentos de la psique que pueden volverse autónomos, operando de manera independiente del yo consciente. Estos complejos están formados por experiencias y emociones reprimidas que no han sido completamente integradas en la personalidad consciente. En el caso de personas con tendencias narcisistas, los complejos de superioridad y de inferioridad juegan un papel central en su comportamiento destructivo. Narcisismo y complejos de superioridad. El narcisismo es una característica profundamente problemática cuando se asocia con complejos de superioridad. Una persona dominada por un complejo de superioridad se ve a sí misma como inherentemente mejor o más valiosa que los demás. Este complejo puede llevar a comportamientos egocéntricos, donde la persona espera que todos los demás se sometan a sus deseos y necesidades. En su mundo, las demás personas no son individuos con sus propios derechos y deseos, sino meros peones en su juego personal. Cuando alguien con un complejo de superioridad entra en una relación, tiende a ver a su pareja, amigos o colegas no como iguales, sino como extensiones de sí mismo, herramientas para su propio engrandecimiento. Esta dinámica es peligrosa porque puede llevar a la deshumanización de las personas a su alrededor, convirtiéndolas en objetos que existen para satisfacer las necesidades del narcisista. Comportamientos típicos de los narcisistas, con complejo de superioridad. Uno de los comportamientos más característicos de las personas con complejo de superioridad es su necesidad constante de ser el centro de atención. Esta necesidad no es simplemente un deseo de ser reconocido, sino una demanda de que todo el mundo a su alrededor confirme y refuerce su sentido inflado de importancia. Cuando alguien más recibe atención o elogios, el narcisista lo percibe como una amenaza a su propia supremacía y puede reaccionar con celos, críticas despectivas o intentos de sabotaje. Además, las personas con este complejo tienden a minimizar o desvalorizar los logros de los demás. Por ejemplo, si alguien cercano logra algo significativo, el narcisista intentará restarle importancia o incluso atribuirse el mérito. Este comportamiento no solo es desmoralizante para las personas que lo rodean, sino que también refuerza la posición de poder del narcisista dentro de la relación. Otra manifestación de este complejo es la manipulación emocional.
El narcisista utiliza tácticas como la culpa, la vergüenza y el gaslighting, hacer que la otra persona dude de su propia percepción de la realidad para mantener el control. Estas tácticas son diseñadas para hacer que la otra persona se sienta insegura y dependiente, fortaleciendo así la dominación del narcisista en la relación. El impacto destructivo del narcisismo en las relaciones. El comportamiento narcisista, especialmente cuando está impulsado por un complejo de superioridad, puede destruir relaciones de todo tipo. En una relación romántica, el narcisista puede exigir una admiración constante y una sumisión total, dejando a su pareja emocionalmente exhausta y vacía. Cualquier signo de independencia o autonomía por parte de la pareja puede ser percibido como una traición o una afrenta al ego del narcisista, lo que puede desencadenar episodios de abuso emocional o manipulación. En el ámbito laboral, un jefe o colega narcisista puede crear un ambiente tóxico al intentar controlar y subyugar a sus compañeros de trabajo. Esta persona puede desvalorizar las contribuciones de otros, tomar crédito por los logros ajenos y manipular situaciones para asegurarse de que siempre parece ser la más competente o importante. Esto no solo crea un entorno de trabajo insalubre, sino que también puede sabotear el éxito y el crecimiento profesional de quienes lo rodean. Reconociendo y enfrentando el narcisismo. Identificar a una persona con comportamientos narcisistas dominados por un complejo de superioridad es crucial para protegerse de su influencia destructiva. Algunas señales claras incluyen la constante necesidad de atención, la tendencia a minimizar los logros de los demás, y el uso de la manipulación emocional para mantener el control. Una vez identificado, enfrentarse al narcisista requiere establecer límites firmes y protegerse emocionalmente. Es importante recordar que la autoestima y el valor personal no dependen de la aprobación de un narcisista. En muchos casos, la única solución saludable es distanciarse de la relación, especialmente si los intentos de establecer límites y de comunicarse de manera asertiva son ignorados o desafiados. Ejemplo: narcisismo en la vida cotidiana. Imagina a un colega en el trabajo que siempre necesita ser el centro de atención durante las reuniones. Carl Jung, en su exploración del inconsciente y la energía psíquica, identificó cómo las interacciones humanas pueden involucrar transferencias de energía que van más allá de lo físico, tocando profundamente el ámbito emocional y mental. Jung describió la energía psíquica como una fuerza vital que impulsa nuestras emociones, pensamientos y acciones. En el contexto de las relaciones, esta energía puede ser compartida, intercambiada o, en situaciones más desequilibradas, drenada por una de las partes para alimentar su propio poder. Relaciones de poder y energía psíquica. En cualquier relación humana, ya sea personal, profesional o familiar, existe un intercambio constante de energía psíquica. Este intercambio es natural y, en relaciones saludables, equilibrado. Sin embargo, cuando una persona comienza a absorber más energía de la que proporciona, o cuando su bienestar depende excesivamente de la energía psíquica de otra, se crea una dinámica de poder desequilibrada. Estas relaciones, que Jung podría describir como parasitarias, son insostenibles a largo plazo y pueden ser extremadamente dañinas para la persona que se ve drenada de su energía. Las personas que drenan la energía psíquica de los demás a menudo lo hacen de manera consciente o inconsciente. Pueden no darse cuenta de que sus acciones están agotando a quienes les rodean, o, en algunos casos, pueden ser plenamente conscientes y explotar deliberadamente esta dinámica para obtener control y poder. Este tipo de comportamiento es una clara señal de una relación desequilibrada y puede ser una indicación de que se está lidiando con una persona peligrosa. Las señales de una relación. Energéticamente desigual. Una señal clara de que alguien está drenando tu energía psíquica es la sensación de agotamiento constante después de interactuar con ellos. Esta persona puede parecer encantadora, pero cada encuentro deja una sensación de cansancio emocional o mental, como si tu energía vital estuviera siendo extraída. Este agotamiento no se limita a interacciones prolongadas. Incluso breves conversaciones pueden dejarte sintiéndote emocionalmente drenado. Otra señal es la sobrecarga emocional.
Las personas que drenan la energía psíquica de los demás tienden a volcar sus problemas emocionales en los que les rodean, esperando que los demás carguen con su angustia y preocupaciones. Esto no solo genera un desgaste constante para la persona que recibe esta sobrecarga, sino que también crea una dependencia emocional insana, donde el dreneador de energía se convierte en una especie de vampiro emocional, siempre necesitando más para sostenerse. Además, este tipo de personas suelen prosperar a costa del bienestar de los demás. Es posible que parezcan más felices o más energizados después de cada interacción, mientras que tú te sientes cada vez más agotado y vacío. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, como la sensación de que tus logros o felicidad son minimizados, o que tu energía positiva es absorbida por la otra persona, dejando poco o nada para ti. El efecto destructivo en la autonomía emocional. Una de las consecuencias más peligrosas de estar en una relación donde alguien drena tu energía psíquica es la erosión de tu autonomía emocional y psicológica. Con el tiempo, estas relaciones pueden hacer que te sientas cada vez más dependiente del otro, no porque necesites su compañía o apoyo, sino porque la relación ha debilitado tu capacidad para mantener tu propio equilibrio emocional. Este tipo de dependencia es insidiosa y puede llevar a una pérdida de identidad y autoestima. Además, la lucha constante por mantener tu autonomía emocional puede ser agotadora. Intentar establecer límites con alguien que drena tu energía a menudo resulta infructuoso, ya que estas personas tienden a ignorar o violar esos límites. La continua lucha por protegerte puede llevar a un estado de agotamiento crónico, donde te sientes atrapado en un ciclo de dar más de lo que recibes, sin ver una salida clara, protegiendo tu energía psíquica. Para protegerte en relaciones donde sientes que tu energía psíquica está siendo drenada, es esencial primero reconocer la dinámica en juego. Una vez que identificas que una relación es energéticamente desigual, puedes comenzar a tomar medidas para protegerte. Establecer límites claros y firmes es crucial. Esto puede implicar limitar el tiempo que pasas con la persona o ser muy claro sobre lo que estás dispuesto a compartir o discutir. Es igualmente importante cultivar tu propio bienestar emocional y mental. Esto incluye practicar el autocuidado, buscar apoyo en relaciones saludables y mantener actividades que recarguen tu energía psíquica, como el ejercicio, la meditación o el tiempo a solas. Estas prácticas te ayudarán a reconstruir tu autonomía emocional y a resistir mejor las demandas energéticas de los demás. Además, en algunos casos, la mejor forma de protegerte es distanciarte de la persona que está drenando tu energía. Aunque esto puede ser difícil, especialmente si la relación es cercana o de larga data, a veces es necesario para preservar tu bienestar mental y emocional. Carl Jung dedicó gran parte de su obra a explorar las profundidades del inconsciente y cómo éste influye en el comportamiento humano. Una de las señales más inquietantes de que una persona puede ser peligrosa es la falta de coherencia en su personalidad. Jung argumenta que las incongruencias en el comportamiento pueden revelar una desconexión profunda entre el consciente y el inconsciente, una especie de fractura interna que afecta cómo una persona interactúa con el mundo exterior. Estas incongruencias no solo generan confusión en quienes las presencian, sino que también pueden ser indicativas de una personalidad fragmentada y potencialmente peligrosa. Incongruencias en la personalidad. Indicadores de desconexión interna. Una persona con una personalidad congruente presenta un comportamiento consistente, donde sus pensamientos, palabras y acciones están alineados. Esto no significa que nunca experimenten cambios de humor o evolución en sus opiniones, sino que, en general, hay una estabilidad en cómo se comportan en diferentes contextos. Sin embargo, cuando alguien exhibe comportamientos altamente contradictorios, pasando de la amabilidad extrema a la crueldad o indiferencia sin un motivo aparente, esto puede ser un indicio de que hay una desconexión entre su yo consciente y su inconsciente. Según Jung, esta desconexión puede surgir de la represión de aspectos del yo que no son aceptados conscientemente, pero que emergen de maneras impredecibles. En lugar de integrar todos los aspectos de su personalidad, estas personas pueden relegar partes de sí mismas al inconsciente,
donde actúan de manera autónoma y descontrolada, manifestándose en comportamientos que parecen no tener relación con su personalidad habitual. Esta falta de integración puede hacer que una persona sea extremadamente impredecible y, por lo tanto, peligrosa, ya que nunca sabes cuál de sus facetas se presentará en un momento dado. La fragmentación de la personalidad y sus riesgos. La fragmentación de la personalidad es un fenómeno en el que una persona no ha logrado integrar completamente sus diversas subpersonalidades o aspectos de su ser. Esto puede dar lugar a cambios drásticos y aparentemente inexplicables en el comportamiento. Una persona que un día es cariñosa y atenta puede, al día siguiente, volverse fría, distante o incluso hostil. Este tipo de comportamiento puede dejar a quienes están a su alrededor sintiéndose desconcertados, inseguros y emocionalmente vulnerables. El riesgo de interactuar con alguien cuya personalidad está fragmentada es que nunca puedes estar seguro de qué versión de esa persona encontrarás. Este nivel de imprevisibilidad puede ser altamente tóxico, especialmente en relaciones cercanas donde se espera cierta consistencia y fiabilidad. La inconsistencia constante puede erosionar la confianza, crear un ambiente de tensión constante y hacer que los demás se sientan como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo, siempre anticipando el próximo cambio de comportamiento. El impacto de las incongruencias en las relaciones. Las incongruencias en la personalidad no solo afectan a la persona que las experimenta, sino que también tienen un impacto profundo en quienes interactúan con ella. En el contexto de una relación, estas fluctuaciones pueden ser emocionalmente agotadoras. Por ejemplo, si un amigo o pareja muestra un cariño extremo un día y al siguiente se comporta con indiferencia o crueldad, la relación se convierte en un ciclo de altos y bajos, donde la estabilidad emocional es prácticamente inexistente. Este tipo de dinámica puede llevar a la erosión de la autoestima de la persona afectada, quien puede comenzar a cuestionar su propio valor o culpabilizarse por los cambios de comportamiento del otro. Además, la manipulación puede surgir cuando la persona con la personalidad fragmentada utiliza estas incongruencias para controlar o confundir a los demás, manteniéndolos en un estado de incertidumbre y dependencia emocional. Señales de advertencia. Detectando la incongruencia. Detectar incongruencias en la personalidad requiere atención a los patrones de comportamiento y la capacidad de reconocer cuándo las acciones de alguien no coinciden con lo que han expresado anteriormente. Algunas señales de advertencia incluyen cambios drásticos en la actitud sin una razón aparente, o contradicciones entre lo que la persona dice y lo que hace. Por ejemplo, alguien que constantemente promete apoyo o amistad, pero luego actúa de manera despectiva o indiferente, está mostrando una incoherencia clara entre sus palabras y sus acciones. Otra señal de incongruencia es la fluctuación en la forma en que tratan a diferentes personas o en distintos contextos. Si una persona es encantadora y carismática en público pero cruel y distante en privado, esto podría indicar una falta de coherencia interna. Este tipo de comportamiento sugiere que la persona está mostrando diferentes caras o facetas de su personalidad, posiblemente para manipular o controlar cómo los demás los perciben, protegiéndose de las personalidades incongruentes. Carl Jung, en su profundo estudio de la psique humana, exploró los rincones más oscuros de la mente y acuñó el concepto de la sombra, que representa los aspectos reprimidos y no reconocidos de nuestra personalidad. Según Jung, todos tenemos una sombra, una parte de nosotros que contiene impulsos, deseos y aspectos que preferimos no enfrentar. Aunque la sombra es una parte natural de la psique, puede volverse peligrosa cuando se manifiesta de manera descontrolada. Una fascinación excesiva por lo oscuro, lo destructivo o lo violento puede ser un indicio de que una persona está siendo consumida por su sombra, lo que puede llevar a comportamientos potencialmente peligrosos. Fascinación por lo oscuro. Un indicador de desbalance psíquico. La fascinación por lo oscuro no es necesariamente peligrosa en sí misma. Es natural que las personas sientan curiosidad por lo desconocido o por los aspectos más sombríos de la existencia humana, como la muerte, el sufrimiento o la violencia. Sin embargo, cuando esta fascinación se convierte en una obsesión,
o se manifiesta de manera destructiva, puede ser una señal de que la psique de la persona está desequilibrada. En estos casos, la sombra ha tomado el control, guiando a la persona hacia pensamientos o acciones que son moralmente cuestionables o incluso peligrosas. Jung advertía que la sombra, si no se integra de manera saludable en la personalidad consciente, puede volverse autónoma y comenzar a influir en el comportamiento de una manera destructiva. Una persona que se siente atraída por la violencia o el sufrimiento de otros, ya sea en fantasías o en la vida real, puede estar proyectando su sombra hacia el mundo exterior, buscando inconscientemente validar sus propios impulsos reprimidos a través de la observación o la participación en actos oscuros. Manifestaciones de la fascinación por lo oscuro. Existen varias formas en las que esta fascinación por lo oscuro puede manifestarse. Una de las más comunes es el consumo obsesivo de contenido violento o perturbador, como películas de terror extremo, relatos de crímenes reales o material gráfico que muestra sufrimiento humano. Aunque muchas personas disfrutan ocasionalmente de este tipo de contenido sin que ello represente un problema, cuando se convierte en una parte central de la vida de alguien, podría ser una señal de que su sombra está tomando el control. Otra manifestación más preocupante es cuando una persona no solo consume este tipo de contenido, sino que comienza a recrearlo en su vida real. Esto puede incluir actos de crueldad hacia animales, personas o incluso hacia ellos mismos. La sombra, en estos casos, no está siendo enfrentada o integrada, sino que se está proyectando de manera directa en el mundo exterior, lo que puede llevar a un ciclo de comportamientos cada vez más destructivos. Además, las personas fascinadas por lo oscuro a menudo muestran un desprecio por la vida o por los valores que generalmente se consideran positivos, como la compasión, la empatía o la solidaridad. Pueden romantizar la destrucción, la muerte o el caos, viéndolos como fuerzas liberadoras en lugar de como aspectos de la experiencia humana que deben ser tratados con respeto y cuidado. El peligro de ser consumido por la sombra. El peligro de permitir que la sombra consuma a una persona es que puede llevar a una deshumanización progresiva. La sombra contiene todos los aspectos de nosotros mismos que no queremos enfrentar, incluidas nuestras capacidades para la crueldad, el odio y la violencia. Si no se enfrenta y se integra, estos aspectos pueden comenzar a dominar la personalidad, llevándonos a actuar de maneras que están en contra de nuestros valores conscientes y que pueden tener consecuencias devastadoras para nosotros y para los demás. Jung creía que la integración de la sombra es esencial para el desarrollo psicológico saludable. Esto implica reconocer y aceptar nuestros impulsos oscuros, pero también aprender a controlarlos y a canalizarlos de manera constructiva. Sin esta integración, la sombra puede volverse cada vez más poderosa, manifestándose en fantasías peligrosas o en actos destructivos que son el reflejo de una psique profundamente desequilibrada. Señales de advertencia y protección. Es crucial estar atentos a las señales de que alguien está siendo consumido por su sombra a través de su fascinación por lo oscuro. Algunas señales de advertencia incluyen una obsesión con la muerte o la violencia, la incapacidad para disfrutar de aspectos positivos de la vida, o un placer evidente en el sufrimiento de los demás. Si notas que alguien cercano muestra estas características, es importante no ignorarlas. La intervención temprana, ya sea a través de conversaciones sinceras, apoyo psicológico o terapéutico, puede ayudar a evitar que la persona caiga más profundamente en un ciclo destructivo. Además, es vital protegerse emocionalmente si te encuentras en una relación con alguien que está mostrando estas señales. Las personas consumidas por su sombra pueden intentar arrastrar a otros hacia su mundo oscuro, buscando validación o compañía en su propia caída hacia la autodestrucción. Mantener límites claros y buscar apoyo en otros que compartan tus valores positivos puede ayudarte a resistir esta influencia negativa. Carl Jung, a lo largo de su obra, exploró las profundidades del inconsciente y cómo éste influye en la vida consciente, incluyendo las creencias espirituales y místicas. Jung advertía sobre el peligro de que las creencias místicas o espirituales sean usadas como herramientas de manipulación o control. Cuando estas creencias son llevadas a un extremo, pueden ser utilizadas para justificar comportamientos que,
De otro modo, serían inaceptables. Este tipo de manipulación puede ser especialmente peligrosa porque se disfraza de una búsqueda de lo espiritual o lo trascendental, ocultando intenciones egoístas o destructivas. Comportamiento culto o místico extremista. Una herramienta de manipulación. El comportamiento culto o místico extremista se caracteriza por el uso de creencias espirituales, religiosas o místicas para ejercer poder sobre los demás. En lugar de ser una vía para el crecimiento personal o la conexión con lo trascendental, estas creencias son distorsionadas y utilizadas como una herramienta de control. Las personas que recurren a este tipo de manipulación pueden presentarse como guías espirituales, líderes religiosos o figuras de autoridad mística, afirmando tener acceso a conocimientos o poderes especiales que los demás no poseen. Estas personas suelen imponer sus creencias sobre los demás, afirmando que su camino espiritual es el único verdadero o válido. Esta imposición puede tomar muchas formas, desde la persuasión sutil hasta la coerción directa. El peligro de esta manipulación radica en que se aprovechan de la vulnerabilidad emocional o espiritual de las personas, llevándolas a creer que deben seguir ciegamente las enseñanzas o instrucciones del manipulador para alcanzar la salvación, el despertar espiritual o cualquier otro objetivo trascendental prometido. La falsedad. Detrás de la espiritualidad extrema. El enfoque en lo místico como herramienta de control a menudo es una fachada que oculta intenciones menos nobles. Detrás de esta máscara de espiritualidad, estas personas pueden estar motivadas por el deseo de poder, reconocimiento o incluso satisfacción de necesidades egoístas. Utilizan el lenguaje espiritual y las prácticas místicas no para ayudar a los demás, sino para elevarse a sí mismos y subyugar a quienes los rodean. Un ejemplo claro de este comportamiento es cuando un líder espiritual o religioso exige obediencia ciega a sus seguidores, justificando este control con la promesa de un estado espiritual superior o la amenaza de consecuencias negativas si no se sigue su guía. Este tipo de líder puede manipular emocionalmente a sus seguidores, haciéndolos sentir culpables, indignos o temerosos si cuestionan su autoridad o se apartan de las enseñanzas impuestas. Señales de alerta en el comportamiento místico extremista. Es importante estar alerta a ciertas señales que indican que alguien podría estar utilizando creencias espirituales para manipular. Una de las señales más evidentes es el rechazo a la crítica o la disidencia. Los verdaderos caminos espirituales suelen estar abiertos a la exploración y al cuestionamiento, mientras que los líderes místicos extremistas tienden a silenciar cualquier voz que no esté de acuerdo con ellos, utilizando tácticas de miedo o presión emocional. Otra señal de alerta es la tendencia a aislar a sus seguidores de otros puntos de vista. Los manipuladores espirituales a menudo tratan de cortar los lazos de sus seguidores con el mundo exterior, creando un entorno cerrado donde solo sus creencias y enseñanzas son consideradas válidas. Este aislamiento puede ser físico, emocional o intelectual, y es una táctica común para mantener el control total sobre los seguidores. Además, es común que estos líderes utilicen un lenguaje ambiguo y esotérico que parece profundo, pero que, en realidad, está diseñado para confundir y desorientar. Al mantener un aire de misterio, refuerzan la idea de que solo ellos poseen el conocimiento necesario para guiar a los demás, consolidando así su posición de poder. El peligro psicológico del comportamiento místico extremista. El impacto psicológico de estar bajo la influencia de una persona que utiliza el comportamiento místico extremista puede ser devastador. Las víctimas pueden experimentar una pérdida de identidad, ya que son empujadas a conformarse con las expectativas y demandas del manipulador. La constante presión para cumplir con los estándares espirituales impuestos puede llevar a un estado de ansiedad crónica, estrés o depresión. Además, estas personas suelen utilizar la culpa como una herramienta poderosa para mantener el control. Cualquier desviación de las enseñanzas del líder se castiga con sentimientos de culpa y miedo a las represalias espirituales, lo que puede llevar a la sumisión total y la pérdida de la autonomía personal. Protegiéndose del comportamiento místico extremista. Protegerse de este tipo de manipulación
requiere una combinación de autoconciencia, escepticismo saludable y la disposición a buscar ayuda externa si es necesario. Es crucial confiar en tu propio juicio y no ceder a la presión de aceptar ciegamente las creencias o prácticas impuestas por otros, especialmente si éstas parecen ser más sobre control que sobre crecimiento personal o espiritual. Mantener conexiones con personas fuera del círculo de influencia del manipulador puede ofrecer una perspectiva externa valiosa y ayudar a contrarrestar las tácticas de aislamiento. Además, es importante recordar que ninguna creencia o práctica espiritual debe implicar la renuncia a tu capacidad de pensar críticamente o cuestionar lo que te dicen.